Ya, ¿cómo están hermanos? Espero que estén bien, estén teniendo una buena semanita, Amén. semanita corta, pero igual tenemos estudio, así que hay que estar acá. Bueno, vamos a hoy día tener la segunda parte del tema que estábamos viendo. Esperen un momento, estoy viendo acá. Ahí sí. Ahí sí. Ya, si logran ver, tenemos acá eh, el resumen un poquito de lo que estuvimos hablando la semana pasada. Eh, No se está proyectando. ¿No se ¿No? está? Pero ahí dice que estoy compartiendo pantalla. Sí, me parece que Sí estoy se ve. compartiendo. Sí, se ve. Se ve. Se ve perfecto. Ya. Perfecto, ¿ves? Ya, impecable. Seguimos. Va a tener que reiniciarlo. Ya. En el estudio anterior entonces vimos 3 puntos, que el primero era la importancia de saber escoger, que era porque el tema del matrimonio, escoger a una pareja para el matrimonio, es para toda la vida, ¿ya? Porque este matrimonio es un pacto, finalmente, que refleja la unión de Cristo con su iglesia. Y lo segundo importante era por la influencia que va a ejercer una persona sobre la otra. Entonces la idea es de que esta persona con la que nos vamos a casar obviamente nos ayude y nos lleve también a buscar más de Dios y a crecer en él. Lo segundo que vimos fue la dirección de Dios y las normas bíblicas, donde vimos varias cositas que la Biblia menciona, nos recomienda y nos va en el fondo dirigiendo a través de su palabra para que podamos tomar la decisión correcta. Hablábamos de que Dios estaba siempre dispuesto a guiarnos, pero que nosotros también teníamos que buscar esa guía, no solamente esperar que se abra el cielo y que caiga un ángel que nos diga esto es lo que tienes que hacer. Hablamos del yugo desigual, de que lo ideal es unirse con alguien que es cristiano, que hay excepciones a la regla, pero que eso es lo ideal, estar con alguien que tiene nuestra misma fe. Y que el yugo desigual también se da dentro de las personas cristianas, cuando en realidad no tienen el mismo llamado, tienen caracteres que son muy distintos, etc. Y lo último que mencionamos ahí es que había que asegurarse de estar de acuerdo y hablamos de varias preguntas que uno debería hacerse mientras está conociendo a esa persona para que a futuro, o sea, para que proyectándose a futuro vayan más o menos apuntando hacia el mismo lugar, vayan hacia el mismo camino para que después esas preguntas que no resolvieron antes no se transformen en un problema después. Y lo último que conversamos fue de las cualidades personales, donde finalmente la conclusión es que nosotros tenemos que vestirnos de la nueva naturaleza que tenemos en Cristo, ya que no tenemos que dejar que nuestros caracteres sean los que predominen, sino que tenemos que dejarnos transformar por el Señor, por el Espíritu Santo, para que también podamos ir encajando mejor con esa otra persona, ¿ya? Ahí hablamos del carácter y de las personalidades y hablamos de las costumbres y los intereses que ojalá fueran relativamente similares y que hubiera un equilibrio en la pareja para que eh, no se cargue la balanza hacia un solo lado, ¿ya? Eso fue un resumen de la clase anterior. Exacto. Hoy día seguimos, ¿cierto? Con escoger a tu cónyuge, parte 2. Y vamos a hablar sobre las circunstancias y la seguridad, ¿ya? Esto, las circunstancias, como hablábamos en varios ejemplos en la clase pasada, para los que estuvieron en el estudio pasado, eh, siempre sabemos que las circunstancias las pone Dios, ¿ya? Muchas veces no pensamos que las circunstancias las pone Dios, pero sí sabemos que las circunstancias las pone Dios. Y quiero, de hecho, les voy a leer un versículo cortito que está en el libro de Proverbios, los leo enseguida. Me dio risa cuando lo leí porque es como, se los voy a leer primero y a ver si se ríen igual. Dice en Proverbio, si me equivoco, el capítulo 19, en el versículo 33, dice, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Así que si usted sabe, si usted dice, tengo buena suerte o tengo mala suerte, el Señor tiene el control sobre eso, ¿ya? Así que la palabra lo dice y por eso cuando hablamos de las circunstancias en este sentido, sabemos que el Señor tiene control sobre esas circunstancias, ¿ya? Entonces, algunos ejemplos de las circunstancias en el tema que estamos viendo, que es sobre escoger a mi cónyuge, es cómo se conoció, ¿ya? Cuando nosotros vemos
y lo conversamos también, lo tocamos, de cierta manera lo que vamos a hacer hoy va a ser tocar hartos puntos pequeñitos que estuvimos hablando anteriormente para ir desenvolviéndonos a llegar a un tema principal que lo vamos a tocar más adelante, así que probablemente sea más cortito que el de la vez pasada. Entonces, ¿cómo se conocieron? Es un punto súper importante, porque marca un precedente de cómo se va a ir desarrollando una relación, ¿ya? Obviamente, por ejemplo, si alguien tiene una mala impresión de una persona la primera vez, va a costar mucho más que se desarrolle una relación, que se desarrolle un querer también compartir con la otra persona. Es como cuando uno se conoce a una persona por primera vez y dice, oye, no, me cayó muy bien esa persona. Pero después cuando uno quita todos esos prejuicios, quizá te equivocaste y después ganaste una buena amistad o ganaste a tu pareja, etcétera. Entonces, el cómo se conocieron es muy importante y también entender que el Señor va colocando distintas situaciones en nuestra vida para que llegue a ese punto. Vamos a explicarlo después en algunos casos para que lo entendamos un poco mejor. Después, ¿cómo llegaron a formar una pareja? Porque el cómo se conocieron, como les comento, es una instancia en la cual se ven las primeras impresiones, entre los prejuicios, entre la mirada, entre lo que uno espera o se imagina de la persona que uno quiere tener como cónyuge. Pero cómo llegaron a formar una pareja requiere un Ya. proceso de conocimiento del uno al otro, ¿ya? Requiere un proceso en el cual te dispongas a poder conocer profundamente a la otra persona, ¿ya? Y ello da el pie y el puntapié de partida para poder formar una pareja. Y tú decís, ¿sabes qué? Yo conozco a esta persona y realmente estoy interesado en ella. Realmente quiero formar una pareja con esta persona. Y obviamente, como nos enseña la palabra, el tomar esa decisión y el punto de decir, voy a formar una pareja con esta persona, requiere varios requisitos, varios sacrificios también, y una disposición completa del corazón y de la vida de la persona que está tomando esa decisión. También tenemos los elementos que confirmaron la relación y le dieron seguridad. Como hablaba adelante, las circunstancias las va poniendo el Señor. Muchas veces nos vamos dando cuenta, no solo en estos casos, sino en la vida cristiana en general, que cuando nosotros vamos tomando decisiones y vamos viviendo ciertas circunstancias, nos vamos dando cuenta que en el camino van apareciendo cositas que nos van diciendo, ¿sabéis que vais por buen camino? ¿Ya? De partida, el Espíritu Santo, primero. ¿Ya? Y segundo, muchas veces, hermanos de la congregación tienen una palabra de distinta índole, ¿cierto? O muchas veces, como hablábamos anteriormente en el estudio pasado, tenemos esa paz en nuestro corazón que el Espíritu Santo nos da, y vamos viendo que son elementos pequeñitos que van conformando este contexto que nos rodea respecto a la decisión de formar una pareja con otra persona, ¿ya? Entonces, cuando vemos estas circunstancias y vemos estos puntos, nos preguntamos, ¿estamos tomando una decisión correcta? ¿Ya? ¿Estamos siendo guiados por el Espíritu Santo? Como cristianos nos deberíamos preguntar eso. ¿Y es lo que Dios realmente quiere para mi vida? ¿Cierto? Porque estas circunstancias como cristianos, poniéndonos en el caso de cristianos, tenemos siempre que ponerlo y sopesarlo a los pies del Señor. También está el caso, como lo hablamos en el estudio pasado, donde las personas, como varios hermanos comentaron, no eran cristianas cuando se casaron, ¿cierto? Y ahí ocurre también que entran los puntos que yo nombré y los va sopesando con la moral de la persona de ese momento y diciendo, ¿sabes qué? Esta situación me está llevando a querer comprometerme con esta persona, ¿ya? Si lo llevamos al ámbito secular, a personas que no conocen al Señor. Pero cuando lo vemos desde el punto de vista cristiano, entendemos que debemos preguntarnos si es lo que el Señor quiere para nuestras vidas, ¿ya? Pasamos. Quería comentar algo Dale. antes de que pasemos a lo de Ruth y vos, que de repente las situaciones nos van a permitir hacer cosas y tomar decisiones, pero que nosotros podamos tomar una decisión o que podamos llegar y hacer algo, no necesariamente significa que eso es lo que Dios quería para la vida de nosotros. Y ahí volvemos al ejemplo de Sansón, donde fue porfiado, desobedeció a sus padres, desobedeció al llamado que había sido puesto en su vida y decidió casarse con una mujer que no era de su fe, que no era de su pueblo.
Se separó de ella, se casó con otra más que tampoco era de su fe, que tampoco era de su pueblo, y eso finalmente lo fue llevando de a poco a la ruina. ¿Ocurrió? Sí. ¿Era lo que Dios quería? No. Entonces, no siempre el hecho de que las cosas puedan ocurrir significa, ah, sí, entonces Dios lo está permitiendo, eso es entonces lo que Dios quiere, ¿ya? Porque de repente creemos que porque las cosas ocurren o pueden suceder, eso es lo que Dios quiere para nosotros, Esa es la pero confirmación, pero claro, no necesariamente esa es la como, confirmación. Señor, que mañana salga el sol y todos los días sale el sol. Entonces, tenemos que profundizar un poquito más en nuestra relación con el Señor también, cuando queremos realmente que Él nos diga que sí, ¿ya? Es importante, y lo podemos ver en la palabra, buscar el consejo en la palabra. También eso es súper importante. Muchas veces cuando uno está tomando decisiones en la vida, dice, no, que voy, estoy orando al Señor, estoy, digamos, meditándolo, y dejándome guiar por el Espíritu Santo. Es válido, sí, ¿ya? Pero no en todos los casos va a venir el Señor y te va a decir, sí, hazlo. No en todos los casos quizás vamos a escuchar al Espíritu Santo decirnos, sí, dale. No. ¿Cuál es lo que estamos, la mejor herramienta que tenemos nosotros para saber cómo hacer las cosas y cómo vivir? La palabra. Debemos también tomar consejos de la palabra, ¿ya? Para que nuestras decisiones sean guiadas por el Señor. Así que les quería contar un poco sobre la historia de Ruth y de Boaz. En Ruth capítulo 2, si quieren lo buscan, lo pueden leer después, es una historia que es bastante cortita, la verdad. Eh, También la nombramos la vez pasada, ¿cierto? Tocando un poco el tema del yugo desigual. Ustedes sabían que Ruth estaba casada con uno de los hijos de Noemí, y Ruth era una moabita, ya no era el pueblo judío. Y esto, murió el esposo de Ruth junto a su hermano, quedó Noemí desamparada. Una de sus nueras decidió irse, ¿cierto? Noemí les dio la posibilidad a ambas nueras que pudieran volver a sus lugares con sus familias. Una de ellas se fue, pero Ruth decidió quedarse con Noemí, y acompañarla, y como lo comentamos la vez pasada, le dijo, tu Dios será mi Dios, te voy a seguir a donde tú vayas, ¿ya? Entonces, ahí hablábamos un poco respecto a que finalmente el poder también de esta familia, de la fe de esta familia y de lo que tenían como costumbres, atrajo a Dios, a Ruth. Y con ello llegamos a este punto donde quiero partir la historia, que Ruth y Noemí llegaron a Belén, ¿ya? De vuelta de las tierras foráneas, llegaron a Belén. Y en el capítulo 2 parte, si usted lo puede leer, el título dice, Ruth recoge espigas en el campo de Boaz, ¿ya? Entonces, Ruth, para que ustedes sepan, había una ley judía que decía de que cuando segaban los campos, cuando recogían todo el fruto, en este caso eran unos campos de cebada, todo lo que cayera al piso, todo lo que cayera al piso lo podían recoger aquellos que no tenían trabajo, los pobres, las viudas, ¿ya? Y tenían expresamente prohibido recoger lo que quedaba en el piso. Igualmente, cuando se sacaban árboles frutales, por ejemplo, tenían que dejar parte del fruto en el árbol para que cualquiera que necesitara comer fuera y lo sacara de los árboles. Esa era una ley judía, ¿ya? Entonces, por ello, Ruth va y le dice a Noemí, ¿sabes qué? No tenemos que comer, no tenemos trabajo, no tenemos familiares que nos amparen en esta tierra, en Belén, y Ruth le pide permiso a Noemí para ir a poder buscar alimento a los campos, ¿ya? Entonces, Ruth llega al campo de Boaz, obviamente sin saberlo. Empieza a recoger, y llega Boaz un día y dice, le pregunta a sus trabajadores, oye, ¿quién es esa mujer? Probablemente Ruth era bonita, ¿ah? Probablemente era una mujer también que encontró atractiva a Boaz. Y de hecho lo podemos inferirlo así, porque después Boaz dice como que nadie la toque, ya le dice a sus trabajadores. Entonces, en ese momento un trabajador le dice, ella es una mujer que vino a recoger, ha estado toda la mañana recogiendo el alimento del campo, y se ve que es una mujer esforzada, porque ha estado haciendo, no ha parado de hacer eso todo el tiempo que ha estado. Entonces, él ve en eso y le dice, ya, denle nomás, pasa el tiempo, y este hombre empieza a preguntarle, se acerca a ella y le hace
la pregunta de, o sea, así como que no quiere la cosa, empieza a meter la conversa y se da cuenta que ella es la nuera de Ruth. Y probablemente la palabra no es explícita en eso, pero dice que vos eras familiar por parte de matrimonio, en este caso de Noemí, ¿ya? Entonces, él lo que hace en ese momento, empieza a tener una relación, empieza lo que hablamos, cómo se conocieron. Él se acercó a esta mujer, a Ruth, y fue una instancia en la cual él le pregunta y obviamente le saca información de por qué estaba haciendo eso, etcétera, etcétera. Y ahí comienza una relación. Vos se pone en la situación, primero Ruth le agradece a vos porque le está dejando sacar de sus campos y le decía, no vas a tener ningún problema, le avisó a sus trabajadores, ustedes procuren que a Ruth no le pase nada, no la toquen, que ella pueda trabajar, incluso le dio permiso de tomar agua donde tenían los trabajadores, de almorzar con sus trabajadores, entonces le dio muchas regalías. Y asimismo él empezó a poner en su corazón el querer conocer más a Ruth, ¿ya? De hecho, le decía a sus trabajadores que intencionalmente dejaran caer más maíz al piso para que pudiera llevarse más, ¿ya? Entonces, un día llegó Ruth a la casa con más maíz en un día de lo que podía recoger y Noemí se sorprende y le dice, oye, qué harto trajiste. Entonces ahí Noemí dijo, sabía que estaba en el campo de Bos y Noemí pensó y dijo, algo aquí, algo está pasando aquí, ya esto no es normal. Entonces, lo que vemos más adelante en la historia, ¿quieres decir algo? La estaba coqueteando con La comida. estaba coqueteando con comida, literalmente. La estaba coqueteando con comida. Entonces, más adelante en la historia, vemos que empieza a desarrollarse una situación. No me acuerdo en qué pasaje está, pero que es muy bonito la conversación que tiene Ruth con vos, en la cual ella le agradece y le demuestra, digamos, todo lo que ella está sintiendo al él poder darle esta oportunidad. Y lo mismo le dice mi señor de forma muy humilde. Y vos también, se refiere a ella como que va a hacer todo lo posible para que ella pueda también surgir. Entonces, en ese sentido, ahí ya vos la tenía clara. Vos se dio cuenta que a esta mujer él quería formar una pareja, ¿ya? Y desarrolló esta relación y cuando llega esa conversación que está en el pasaje, vemos que se aplica, les tengo que explicar una cosita antes de llegar a ese punto, que había un término en el Antiguo Testamento que es el Goel. El Goel, ¿qué se refiere? Que es un pariente redentor, ¿ya? Aquel que llegaba a salvaguardar a una persona que había perdido algo y es parte de la familia. Por ejemplo, el caso más común que se daba era que si, por ejemplo, mi hermano fallece, ¿ya? Y quedaba viuda a su esposa, y si el hermano mayor era soltero, o el hermano que queda era soltero, por obligación y por tema de la ley judía, se tenía que casar con la que enviudó, ¿ya? De hecho, no hacerlo era en la sociedad judía mal visto. Entonces, ese era el concepto de Goel, que era un pariente redentor, ¿ya? Entonces, lo que hizo vos en esta historia, para ir finalizando este punto, vos se dio cuenta de que tenía que ser redimida Ruth, porque obviamente era un pariente lejano por parte de Noemí, que había ella enviudado, y aparte de ello, ellas estaban pasando penurias. O sea, obviamente ella estaba yendo a los campos todos los días para buscar comida. Entonces, estaban desamparadas sin trabajo. Entonces, lo que hace vos en este sentido es tomar la decisión de que decir en su corazón, voy a formar una pareja con esta mujer, ¿ya? Y por lo que se ve, a Ruth también le gustaba, por lo que podemos inferir en la palabra, ¿ya? Que no era muy común generalmente los matrimonios eran todos arreglados en esa cultura judía, entonces en este caso no se dio tan así. Entonces vos tomas la decisión en su corazón de poder ayudar a esta mujer y redimirla y casarse con ella. Lo que me parece muy bonito de esta situación es que lo que vemos en la situación de vos es que él estaba haciendo una figura de Cristo. Como Cristo, es lo que por eso el Señor dejó estos mandatos al pueblo judío, porque era una muestra de cómo Cristo redime a la iglesia, a su pueblo, redime a su pueblo, lo toma, lo saca de estas penurias y paga un precio, ¿cierto? Y lo hace suyo. Entonces, en este sentido, vos estás haciendo ese,
ese ejercicio que vemos en la palabra. Entonces, vos decide casarse con Noemí, ¿ya? O sea, perdón, con Ruth, decide casarse con Ruth y forman una familia y al final Ruth termina siendo la bisabuela del rey David, ¿ya? Entonces, vemos que Ruth es un símbolo perfecto de lo que el Señor quiere hacer para redimir a otros, ¿ya? Entonces, lo bonito de esta historia es que se dan todas estas circunstancias que estamos hablando antes, el cómo se conocieron, cómo llegaron a formar una pareja, ¿cierto? Y cómo se va desarrollando entre ellos dos una relación donde hay ciertos elementos que van confirmando que esto va bien encaminado, ¿ya? Entonces, de cierta manera, aquí vos y Ruth tomaron la decisión correcta y Dios los usó, ¿ya? Como podemos ver, tuvieron una familia fructífera y como resultado viene el linaje de David. Entonces, vemos que cuando se toman buenas decisiones y se confía en el Señor, ya, yéndonos atrás, sabemos que Ruth decidió no volver a Moab, no volver a su tierra con su familia y adoptar todas las creencias de Noemí, de seguir a Jehová, y eso le trajo una recompensa, ¿ya? Le trajo una gran recompensa, y le trajo también a un esposo que la redimió, un esposo que la amó, que le dio hijos, y el Señor los usó como una familia para llevarlos a ser parte del linaje de David, que luego viene el linaje de Jesús. Así que, para que vean la importancia de cómo el Señor va trabajando las circunstancias que nos pone a nuestro alrededor. Ya, del segundo caso que vamos a hablar ahora es de Isaac y Rebeca. Su matrimonio finalmente se formó de una forma totalmente distinta, ¿ya? En este caso, ellos no se conocieron hasta que prácticamente iban a casarse, ¿ya? Abraham le dijo a su siervo, a uno de sus siervos de confianza, le dijo, prométeme que vas a ir a la tierra de donde yo salí, a la tierra de mis parientes, vas a volver allá y vas a buscar a una mujer para mi hijo. Y Dios va a enviar un ángel delante tuyo para que te guíe y te haga traer de regreso con la mujer correcta. Entonces, el criado de Abraham le prometió que él lo iba a hacer de esa manera. Oraron obviamente al Señor y el criado partió de regreso a la tierra de donde había venido Abraham, donde estaba su familia, porque en ese momento Abraham estaba viviendo en Canaán. Entonces eran cananeas las personas que estaban allá, tenían otras creencias, cero relación con el Señor. La cosa es de que el siervo va a de vuelta a los parientes de Abraham, va a ese lugar, y él en el camino se pone a orar, Señor, por favor, no le quiero fallar a mi amo, guíame, y te pido que la mujer con la que en el fondo el hijo de mi Señor se va a casar, se me acerque, me ofrezca agua a mí y a mis camellos. Iba con 10 camellos y los camellos toman agua, mucha agua. Entonces el hombre llegó aquí al pozo donde las mujeres solían acercarse en la tarde para ir a buscar agua y llevar de regreso a sus casas, y estaba en eso cuando de repente apareció Rebeca y el criado se le acercó, la vio a ella y se le acercó corriendo y le dice que por favor le pide agua, que le diera agua para él, y ella muy contenta le dice sí, claro, y deja sus cosas, va a buscar agua, le entrega agua al criado y le dice, y también le voy a sacar agua para sus camellos. Yo no sé si ustedes logran dimensionar cuántos baldes habrá sacado esa mujer para poder darle agua a todos esos camellos y llevarla, porque la trasladaban del pozo a un estanque para poder darles de beber. El asunto está en que ella hizo todo eso, y cuando ella terminó de hacerlo, el criado le dice así como, esto es lo que yo necesitaba, esta es la respuesta de Dios para mí. Y le explica la situación, le cuenta todo, y van a la casa, a la familia de Rebeca, y antes de ir a la casa de Rebeca se dan cuenta de que efectivamente ella era pariente también de Abraham, era una pariente cercana, era como una especie de sobrina de Abraham, ¿ya? Entonces van de vuelta a la casa de él, le cuentan toda la historia a la familia, a los papás con el hermano, y todos dicen, sí, esto definitivamente es de Dios. O sea, lo que hizo Rebeca era algo que iba
contra toda lógica y que definitivamente era algo que el Señor estaba guiando. Se queda ahí el criado en la casa, todos felices, todos contentos, él llevaba muchos regalos, joyas, vestidos, etc. Y al día siguiente él les dice, me tengo que ir, me tengo que llevar a Rebeca. Y la familia le dice, pucha, que se queden 10 días más para despedir como ahí a la niña, como, no, como de un día para otro se la van a llevar. Y la cosa es que él les dice, no, yo me tengo que ir ahora. Entonces la familia dice, preguntémosle a Rebeca a ver qué opina ella. Y le preguntan y ella dice, me voy, adiós. Así que fueron de regreso al día siguiente hacia la casa de Abraham, viajaron, llegan allá y a lo lejos Rebeca vio a Abraham, si no me equivoco, o a Isaac, no estoy segura. Se tapó, llegaron allá y se la presentaron en el fondo. A Isaac le gustó, conversaron el asunto con la familia y se casaron. Y dice que Isaac amó a Rebeca y se consoló de su madre, de la muerte de su madre. Así que vemos que es una situación totalmente diferente como ocurrió, pero que de todos modos el Señor fue el que guió a estas dos personas para que pudieran estar juntas y lo hizo con un propósito finalmente. De ahí viene todo el linaje en el fondo de Abraham. Me causó mucha gracia que cuando lo leí, no sé si, no me acuerdo quién, parece que es la mamá de Rebeca, que le dice como que seas madre de multitudes. Y se cumplió, ¿ya? Así que vemos que son dos casos totalmente diferentes, pero vemos que en todos ellos está el Señor ahí obrando. Así es, en ambos casos vemos que el Señor tiene el control, como les leía en Proverbios. El Señor, los cristianos no nos vemos por suerte ni por destino, ya es por la guía del Señor y cómo el Señor va guiando a sus hijos, cómo el Señor va poniendo las cosas en su lugar, ¿ya? Seguimos, el amor mutuo y aceptación. Aquí tenemos una pregunta Abierta. abierta. ¿Qué es el amor para mí? ¿Qué es el amor para ustedes? Si es que alguien quiere abrir su micrófono y contestar, está totalmente libre de hacerlo. ¿Qué es el amor para mí? Darlo todo por la otra persona. Ya. Gracias, Felipe. ¿Alguien más tiene alguna respuesta? ¿Algo que se le ocurra? ¿Algo que ha vivido? ¿Qué es el amor para mí? ¿Qué puede significar? ¿Nadie? ¿Nadie quiere ahí equivocarse? Perdón. Hermana, dígame. Es perdón. Perdón. Todo. Sí, Es Amar es perdón. perdonar. Ya. Así es. sí. Gracias, hermana Paz. Amén. ¿Alguien más? Amén. ¿Sí? ¿Sí? La Fiorella acá. Para Hola, mí, el amor es Dios. El complemento de la que es la palabra amor. Eso. Gracias. ¿Alguien más? Sí, Ulrich, Ricardo, tu suegro. Creo Suegro, que diga. siempre he explicado esto y lo he resumido, que el amor es poder agradar al otro. O sea, no, como dice la preeminencia del amor, no se goza de los suyos o no se alegra de los suyos, sino más bien se alegra de lo demás. O sea, siempre poder entregarle o mantener alegre, contento, en este caso a nuestra esposa, a nuestro esposo. Creo que eso es lo principal. A veces somos muy egoístas y creo que el amor se resume en eso, en procurar la felicidad del otro. Amén. Cristo Hermano lo dio Ulrich. por la iglesia. Hermano Jorge. Una acepción con respecto a la palabra amor que aparece en la Real Academia es un sentimiento, dice, que inclina el ánimo hacia lo que le place. Esa es la, digamos, es lo que la Real Academia ha establecido para la palabra amor. Pero Claro. cuando nosotros conocemos a Cristo, cuando conocemos al Señor, vemos que la expresión máxima del amor está en nuestro Señor. Ya es la expresión máxima. Fuera de eso no existe otra expresión de amor.
Y lo que dice el hermano Ricardo, totalmente de acuerdo con ello, cuando nosotros queremos el amor de pareja, por eso que hay que distinguir, ¿no es cierto? ¿Qué tipos de amores? El amor de pareja, claro, es darse, entregarse entero por el otro, y sin esperar nada a cambio, solamente entregar lo que más puedo con respecto a la otra persona. Yo creo que esas acepciones más o menos le configuran a uno lo que es la palabra en sí, la palabra amor, ¿ya? Pero vuelvo a repetir, para nosotros los cristianos, la expresión máxima de amor está cuando Dios entrega a su Hijo Jesucristo en propiciación por nuestros pecados, allí en la cruz del Calvario. Yo creo que fuera de esa expresión de amor no existe otra. Eso, hermano. A ver, gracias, hermano Jorge. Bueno, aquí tuvimos varias respuestas, ¿cierto? Varios spoilers. Varios spoilers, claro. Avanzamos y tenemos... Como dijo el hermano Jorge, ¿qué es lo que Exacto. dice la RAE? Vamos a ir de afuera hacia adentro profundizando en esto. La primera acepción que encontré en la RAE es efectivamente un sentimiento, dice, intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. Otra acepción es, de nuevo, un sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que, procurando reciprocidad, o sea, yo te doy, tú me das, en el deseo de unión nos completa, alegra y da energía para convivir, comunicarnos y crear. Otra acepción, de nuevo hace referencia al sentimiento, dice de afecto, inclinación y entrega a alguien o algo. Más que ahí la palabra entrega. Otra definición es tendencia a la unión sexual. Y otra más que destaqué, porque hay muchas más, hay varias que están en desuso, y esta última está en desuso, pero dice, esmero con que se trabaja una obra deleitándose en ella. Y esta yo la marqué en negrita porque siento que finalmente el matrimonio es una obra, es algo que se tiene que trabajar, que se tiene que construir, y que deberíamos hacerlo deleitándonos en ella, algo que debe hacerse con amor. Ya me gustó mucho esta definición, que lamentablemente está en desuso, pero creo que se aplica muy bien cuando hablamos de el matrimonio. Lo otro que les quiero mostrar aquí es cómo se ha concebido un poco el amor en la filosofía, la psicología y la biología, ¿ya? Aquí tenemos de Zygmunt Bauman, que es un sociólogo que habló sobre el amor líquido, que hace referencia a que es aquel amor que gobierna las relaciones interpersonales en la posmodernidad, o sea, ahora, en nuestros tiempos. Dice, se basa este amor en un individualismo que genera relaciones interpersonales fugaces, que se van tal como llegaron, superficiales y con poco compromiso. ¿Te suena conocido? Es el amor que está de moda ahora, ¿ya? Es ese amor. Amor líquido lo definió él. Se va como el agua entre los dedos, dice la canción. Robert Sternberg es un psicólogo, ¿ya? Y él habla de la teoría triangular del amor, donde menciona que hay tres componentes que lo constituyen, que sería un punto la intimidad, otro punto el compromiso y otro punto la pasión. Dependiendo de cómo se mezclan, en qué cantidad se mezclan estos tres componentes, él habla de 7 tipos distintos de amor, ¿ya? Pero estas son las tres cosas que lo constituyen y que yo creo que son muy correctas en el sentido de cuando uno habla de un matrimonio. La intimidad, el compromiso y al mismo tiempo la pasión, no solamente como de pasión sexual, sino de la motivación que hay detrás de todo esto, las ganas de salir adelante, ¿ya? Eric Fromm es un psicoanalista que él habla y escribió un libro, si no me equivoco, que se llama El arte de amar, donde él habla de las cualidades de un amor maduro, ¿ya? Que es lo que yo realmente digo, eso es amor, lo otro no es amor realmente. Y habla que esas cualidades son el cuidado por la otra persona o por el otro objeto, habla de eso, la responsabilidad que se tiene, el respeto y el conocimiento de la otra persona, ¿ya? Y finalmente tenemos aquí a Helen Fisher, que es una bióloga y antropóloga que se ha dedicado a estudiar de manera científica el tema del amor y las relaciones entre las personas, donde ella habla de que se liberan dopamina, serotonina y oxitocina, que son neurotransmisores que nos hacen sentir placer, nos hacen sentir bienestar y nos hacen sentir felicidad, ¿ya? Y ella ha hecho estudios con distintas parejas
que están recién conociéndose, parejas que están como en el pic de su relación, como cuando llegan al punto de ya nos casamos, parejas que ya llevan más de 20 años casados y parejas que se han separado. Y ella ve de que en cada uno de esos procesos hay conexiones neurológicas distintas que se van generando y que el cerebro de una persona que está en una relación amorosa es distinto al de una persona que no lo está. ¿Ya? Entonces ahí hay también, el amor no es solamente un sentimiento o algo muy en el aire, muy imaginario, es algo comprobable, algo demostrable, ya que tiene ahí su sustento biológico, ¿ya? Tenemos todos esos aspectos de cómo lo ve la gente del amor, porque tenemos que considerar de que vivimos en un mundo donde la gran mayoría no creen en el Señor y estas son las perspectivas que ellos tienen. Entonces nosotros tenemos que venir a ellos a complementar con lo que dice la palabra, porque hay mucho de cierto en lo que ellos definen del amor, pero nosotros creemos de que lo que Dios habla de amor realmente es aún más perfecto, es aún más cierto, ¿ya? Entonces tenemos, ¿qué nos dice la Biblia sobre el amor? Primero tenemos en Colosenses 3, versículo 14, dice, por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Aquí obviamente sabemos que Pablo le está escribiendo a la iglesia de Colosas y le está diciendo, vístanse de amor. ¿Ah? ¿Qué significa vestirnos? Ponernos encima de eso, ¿cierto? Ponernos la ropa encima. Pónganse el amor sobre ustedes, que es el vínculo perfecto, la unión perfecta de la iglesia en ese caso. Aquí hay que entender siempre en lo que nosotros estamos hablando, como bien decía, por ejemplo, el hermano Jorge Gálvez delante, nosotros entendemos que el amor perfecto y lo que nosotros vemos como un amor que sin comparación es el sacrificio de Jesucristo, ¿cierto? Y entendemos que en su enseñanza él siempre compara el amor de Cristo, de su sacrificio, con la iglesia, ¿ya? Y de ahí nace obviamente el pacto y también la figura del matrimonio. Entonces entendemos que el amor de Jesucristo, de Dios, a través de Jesús, está vinculado directamente con una relación de pareja, ¿ya? En este caso, el matrimonio. Entonces entendamos que cuando nosotros como cristianos hablamos de amor, este amor que viene de Jesús, viene de Dios, se aplica a nosotros en todos los niveles, ¿ya? Desde mi hermano, desde mi hijo, desde mi esposa, desde mi vecino, el amor que el Señor nos enseña, que es perfecto, se aplica a todos los niveles, ¿ya? Hasta los enemigos. Hasta los enemigos. Vemos en Juan, en el capítulo 15, versículo 12, que dice, y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Aquí Jesús les dice, y traspasa, se proyecta a ellos, ¿cierto? El amor de Jesús debería proyectarse de nosotros a los demás, ¿ya? Y vemos aquí cómo ese vínculo se va fortaleciendo. En Romanos capítulo 12, versículo 10 dice, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Yo tengo uno, ¿lo puedo leer? Pues claro, dígame. Dice Primera de Juan 4, 7 al 8, amados, amémonos los unos a otros, porque el amor de Dios, todo es aquel que ama, ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Amén. Gracias, Yo le iba a hermano. leer el versículo 10, pero lo vamos a dejar para más adelante. Tenemos en Efesios, en el capítulo 5, versículo 25-26, esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia, lo que estaba diciendo delante, y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra. Primera Corintios, capítulo 10, versículo 24, que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. ¿Ya? Como decía en Colosenses, ¿cierto? Si nos revestimos de este amor, ya no van a ser nuestros intereses lo primero, ¿cierto? Sino de aquel que nos rodea, sea quien sea, porque el amor de Jesús a nosotros como cristianos se debería mostrar a todos los niveles. Romanos 13, en el versículo 10, dice, el amor no perjudica al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Y
Primera de Juan 4:10, como recién lo leía también nuestra hermana, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Y para terminar, con referencias de la Biblia, en 2 Corintios 13, de los versículos 4 al 7, está el texto lema, el texto símbolo ahí de lo que es el amor. Dice, el amor es paciente y es bondadoso, es decir, el amor espera, ¿ya? El amor no anda ahí presionando, empujando, el amor es paciente y es bondadoso, es bueno, ¿ya? No es envidioso ni es jactancioso, es decir, no anda mirando con recelo lo que hace el otro, y tampoco se jacta de cuando el otro falla o cuando él mismo gana, ¿ya? Cuando él mismo obtiene algo. No se envanece, no hace nada impropio, en otras versiones dice, no hace nada indebido, no es egoísta, ni se irrita. Y somos muy irritables. No es rencoroso, es decir, no anda guardando ahí en su cabeza o en su corazón la ofensa que cometió quizás el otro contra él, y yo creo que esto es algo súper importante para nosotros y que se relaciona con lo que dijeron delante. El amor es perdón también. Cuando dice no es rencoroso, significa que nosotros hemos aprendido a perdonar, así como el Señor nos perdona a nosotros por todas nuestras maldades, el amor también tiene que saber perdonar, ¿ya? Y no andar sacando en cara, sobre todo, no sé, yo siento que las mujeres somos sobre todo así, tenemos una memoria pero magnífica para acordarnos de todas las veces que nos han hecho daño. Y literalmente a mí me pasa de repente, sobre todo cuando me enojo, me acuerdo de todas las cosas que algún día me hicieron enojar. Es como, ah, y uno tiene que retener eso porque realmente son pensamientos que no vienen del Señor, son pensamientos que de verdad vienen de Satanás, porque lo único que quieren hacer es destruir nuestra propia mente y destruir nuestras relaciones con otras personas. Si nosotros tuvimos un problema y perdonamos y pasó, quedó olvidado. Mamá, está levantando la Hermana manito. Gloria Velázquez. Sí, Hermana soy mamá. yo. Ah, Que la cita es 1 Corintios, no 2. me equivoqué, metí mal el dedo. 1 Corintios. Después lo cambiamos. O cuando quede guardado. No sea rencoroso. Después dice, no se alegra de la injusticia, sino que se une a la alegría de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y yo creo que esta última parte nos queda totalmente clara con lo que hizo Jesús por nosotros en la cruz. Él lo sufrió todo por nosotros, ¿ya? Él esperó hasta lo último, siempre estuvo allí, siempre está allí, dispuesto a recibirnos, siempre está ahí con los brazos abiertos, ¿ya? Él está, cada vez que nosotros decimos, Señor, yo esta vez lo voy a hacer, el Señor nos da la oportunidad. Aunque nosotros volvamos a fallar, el Señor siempre nos da de nuevo la oportunidad y dice, todo lo soporta. Aquí quiero hacer un paréntesis, todo lo soporta. Hay iglesias y hay muchos lugares donde se ha traducido todo lo soporta en que si a mí me están pegando y me están maltratando en mi casa, sobre todo en el caso de las mujeres, que es lo que se ve más recurrentemente, por maridos que son alcohólicos, que son maltratadores, que son violentos, se quedan ahí calladas. Y aquí yo creo que es importante también saber de que uno tiene que tener una relación sana, en el sentido de que hay cosas que son delito, hay cosas que no deberían, comillas, no deberían soportarse. O sea, yo tampoco puedo permitir, no es que yo voy a pararme y le voy a pegar de vuelta a la otra persona, pero yo tengo que pedir ayuda y yo tengo que buscar cuando estoy en ese tipo de relaciones, porque eso sucede cuando obviamente es un matrimonio que no está bien conformado, es un matrimonio donde las cosas se están rompiendo. Aquí dice, todo lo soporta, pero en el sentido de vamos a seguir luchando por esto, nos vamos a esforzar en seguir juntos, en seguir adelante, en ese sentido, no en el sentido de soportar que me estén matando prácticamente dentro de mi propia casa, y lamentablemente este mismo texto se ha utilizado y se ha tergiversado para que muchas personas sufran dentro de sus casas en silencio. Y hay una fundación que se dedica a trabajar con mujeres de las iglesias que están siendo maltratadas por sus maridos, donde finalmente esta fundación lo que hace es
restaurar primero a esa mujer, y a través de esa restauración también restaurar al marido, y así es como muchos maridos también han llegado a conocer al Señor, ¿ya? Ellas han salido a buscar ayuda finalmente, pero en muchos casos el Señor ha permitido que esa familia sea completamente restaurada. Entonces creemos en un Dios que puede hacer todas las cosas nuevas, que puede cambiar, pero no permitamos que ocurran estas situaciones ya, porque cuando uno dice todo lo sufre, todo lo soporta, se ha traducido en eso. Tiene que ser una relación saludable. Estamos hablando de personas que conocen al Señor, que lo aman y que tienen a Cristo como su ejemplo, ¿ya? No estamos hablando de esas personas que dicen, mira, me quedo muy mal escrito, que dicen, te amo, perdóname, nunca más lo voy a hacer, y al día siguiente vuelven a maltratar a la persona, vuelven a pegarle y cosas por el estilo. Estamos hablando de parejas y relaciones que están fundamentadas en Cristo, ¿ya? Son relaciones saludables. Seguimos adelante. En conclusión, la Biblia nos lleva a esto. Dice, todas las cosas existen para magnificar la verdad, el valor, la belleza y la grandeza de Dios. El matrimonio en particular existe para que la imagen de Dios en la mente de las personas sea más cercana a la realidad. Esta frase, saqué de un librito que habla sobre el matrimonio y sobre también escoger al cónyuge, y me gustó mucho, ¿ya? Porque finalmente cuando vivimos en Cristo nos damos cuenta de la grandeza de Dios, ¿ya? Y una de las cosas donde el Señor se engrandece más, y lo acabamos de ver en las historias que nosotros le comentamos, y hay muchas más en la palabra, en las cuales la imagen de Dios se hace real, ¿ya? En situaciones de esta índole. Por eso de repente, cuando vemos quizá el sacrificio de Cristo, y vemos muchas cosas que quizá para nuestra mente humana son difíciles de comprender, respecto a su obra en la cruz, a su obra con aquellos que lo rodearon en su ministerio, y aterrizamos este ejemplo, que lo vemos, si lo vemos hace 2000 años antes, desde todos los que precedieron a Jesús, ya habían ejemplos de lo que Jesús iba a hacer en un futuro. Ya habían cosas que Dios estaba moviendo y su espíritu también estaba guiando. Y vemos en estas cositas que se hace una realidad la imagen de Dios en las personas, ¿ya? Cuando nosotros veamos un hermano, un matrimonio que uno dice, oh, qué buen matrimonio, qué buenos hermanos, etcétera, lo que debemos ver ahí es la gloria de Dios, ¿ya? La gloria de Dios en esos hermanos, también sabemos que cada proceso personal con el Señor es un proceso día a día, y asimismo el proceso como matrimonio, como pareja. Y esas cosas las va haciendo el Señor. Nadie es perfecto, pero cuando hablamos del matrimonio, cuando hablamos de la pareja, debemos entender que se debe glorificar al Señor. ¿Por qué digo pareja? Porque hablo también de los novios, de los pololos. Se debe glorificar al Señor en esas relaciones. ¿Ya? En Salmos 145:3, ¿lo lees tú? Ay, lo voy a buscar entonces. Antes que lo lea Tamara, cuando pensamos y miramos para atrás un poco en la temática que hemos estado hablando respecto a escoger al cónyuge, si nos disponemos siempre en las manos del Señor, vamos a ir obteniendo una respuesta, como les decía, a través de la palabra, a través de lo que el Señor nos va mostrando en el camino. Y cuando nos vamos directamente a lo que el Señor ya nos está guiando y tomamos la decisión que el Señor está poniendo en nuestras manos, vamos a ver que vamos a ser recompensados. Así como lo vemos en la historia que les contaba de Ruth, ¿cierto? Que recibió una gran recompensa después de obedecer y ser leal y ser fiel a su palabra. Vemos esta recompensa. Asimismo, nosotros, en nuestras vidas, en nuestras elecciones, a los jóvenes que estén por ahí escuchando, y a los que pueden escucharlo después, es importante que podamos siempre poner la decisión de escoger a nuestro cónyuge en las manos del Señor. ¿Ya? El otro día estuvimos conversando con el hermano Oscar Marabolí, una cosa súper importante que me comentaba, que la quería comentar ahora, porque muchas veces
por ejemplo, él me ponía el ejemplo, ¿qué pasa si a tu pareja, a tu esposa tiene un accidente y ya no es la pareja, no es la persona que tú conociste? Eh, no sé, con un defecto físico, hay casos, no sé, en coma, tetrapléjico, etcétera. Hay un montón de situaciones que podemos nombrar. Pero, ¿qué pasa si eso cambia? Si cambia lo de afuera, ¿se va a ver afectada nuestra decisión? ¿Se va a ver afectado nuestro amor? ¿Ya? Si lo vemos a la luz de la palabra, no debería, ¿cierto? Porque el amor todo lo soporta. Así es, así es. Entonces, uno tiene que entender que el vínculo, estamos hablando de matrimonio, de familia, el vínculo que uno está formando debe ser tan perfecto como el vínculo que generó Jesús con su iglesia. Así de perfecto debemos pensar en el matrimonio, en la relación de novio, de noviazgo. Entonces, el peso de lo que estamos conversando no es menor, porque es un mandato del Señor y es como el Señor ha ordenado las cosas y lo podemos ver en su palabra. Así que les dejo eso también para que puedan reflexionar. ¿Entre ellos cuatro? Sí. Dice, grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Y el versículo 4 dice, generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. ¿Lo leo? Dice, el compromiso requiere de la autonegación y el morir a uno mismo. Estos serán requeridos para poder amar a una esposa imperfecta y respetar a un marido imperfecto, demostrando así lo que Dios ha puesto en su palabra respecto al matrimonio. Así que me parece que esta es la última, ¿cierto? Sí. Hermanos, voy a dejar de compartir acá. Hermanos, la palabra nos hace reflexionar en torno a lo que vivimos día a día, como matrimonios, como novios, como pololos, lo pongo en todos los casos, en los casos que hemos estado tocando en este tiempo. Y hoy en tiempos en los cuales vemos, como vimos en la presentación que tuvo nuestro hermano Enrique con su esposa anteriormente, vemos cómo la sociedad ha ido tergiversando estas cosas, ¿cierto? Vemos cómo ya los vínculos que hemos estado hablando respecto al noviazgo, respecto al matrimonio, son desechables para las generaciones de hoy. Y hoy más que nunca debemos poner a Jesús, ¿no?, en la palestra, debemos poner a Jesús en el frente de batalla, y qué mejor que hacerlo desde nuestra familia, desde nuestra casa, ¿ya? Finalmente, cuando ponemos a Jesús y decimos poner a Jesús en nuestras vidas, como les decía, con el amor que viene de Él y proviene de Él, debemos hacerlo a todos los niveles, ¿ya? Debemos hacerlo en la casa, en el trabajo, con los vecinos, con todos, ¿ya? Yo he conocido lamentablemente cristianos que dicen, ah, no, el trabajo es una cosa y la iglesia es otra. Y eso no es así. La palabra no nos dice eso, la palabra nos enseña de lo contrario. Debemos ser íntegros y hijos de Dios en todo lugar. Y con ello, asimismo, seamos ejemplo en este tiempo con nuestras familias, con nuestro hogar, seamos ejemplo del vínculo perfecto que Jesús está colocando en su iglesia. ¿Sí? Así que eso, hermanos, espero que este tiempo haya sido de bendición para ustedes, de aprendizaje, como lo ha sido para nosotros también. Así que sigamos creciendo juntos, como hijos de Dios, como iglesia, como comunidad cristiana, como familia de la fe. Sigamos creciendo y sigamos siempre pidiendo la ayuda del Señor en estas cosas, pidiendo al Señor que nos sea guiando más y más cada día. Así que eso, mi hermano, Dios les bendiga.